Ante todo, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, Cintia Campos y Angelis Rojas hablaremos sobre el paper Electrification and Socioeconomic Empowerment of Women in India. Este paper estudia el efecto de la calidad de la electricidad en el empoderamiento de las mujeres. Una de las motivaciones que encontró este paper es que a pesar de haber electrificación, o mejor dicho, infraestructura básica de electrificación en las aldeas, no hubo ningún efecto. ¿Y esto a qué se debe? A que si bien la electrificación es algo extensivo para todas las aldeas, no es algo intensivo en cuanto a la calidad. La base de datos donde se obtuvieron los datos para este paper corresponden a la tercera ola de la encuesta de desarrollo humano de la India del 2012, encuesta que se realiza por muestreo aleatorio a nivel nacional. Asimismo, la base de datos contiene 19 variables relacionadas con el género, lo cual nos ayuda a obtener índices de empoderamiento. El modelo empírico que se presenta en este paper presenta como variable dependiente Y, que representa el empoderamiento de la mujer Y de la casta CI en el distrito de I. Como variable endógena tenemos QE, que representa horas de corte de electricidad en la casa de la mujer Y de la casta CI en el distrito de I. Y la matriz X, que representa las características socioeconómicas y demográficas individuales y del hogar. Asimismo tenemos la variable DI y CI, que representan el efecto fijo, y estas son dummies para cada distrito y castas. Cuando nos referimos a la variable Y, vamos a tener 5 índices, es decir, vamos a tener 5 Y que sean a través del método que se ha mencionado antes. Son 5 variables que están reflejando el empoderamiento de la mujer. Y luego vamos a ver también las variables X, que vienen a ser las variables socioeconómicas y demográficas. Entre ellas tenemos la educación de las mujeres, la edad de las mujeres. Y bueno, en la tabla 4 podemos ver en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, si cogemos a la autonomía económica como el empoderamiento de la mujer, vemos que es significativo y vemos también, ¿no?, que está mostrando un efecto negativo. Es decir, cuando hay cortes de energía, está impactando negativamente en el empoderamiento de las mujeres. De esa forma, a modo general, en la tabla 5, los autores muestran, ¿no?, cómo es que el contar con cortes de energía, ¿no?, durante el día está afectando negativamente al empoderamiento de las mujeres. Y específicamente resaltan en el quintil 2. ¿Qué es el quintil 2? Es cuando un hogar no cuenta con 5 hasta 14 horas de energía, ¿no? O entre 5 y 14 horas de corte, que es lo mismo. De esa manera, los autores encuentran un problema econométrico que Angie va a explicar. El problema econométrico encontrado es el de endogeneidad, básicamente por variable omitida. Esto porque no se han incluido factores no observables a nivel individual y familiar, por ejemplo, la preferencia por la electricidad. Asimismo, se encontró otro problema que es doble causalidad o autoselección, dado que la autonomía económica y la electrificación se determinan conjuntamente. Asimismo, un hogar puede alcanzar un umbral de ingresos por el cual decide optar por otra fuente de energía. Entonces, los autores plantean utilizar un instrumento, en este caso es un ratio el instrumento, el promedio de horas que pueden asignarse a una aldea sobre el total de horas asignadas tanto al área urbana como rural. Como pueden ver ahí en el gráfico ilustrativo, la aldea está dentro de un área rural. Entonces, este ratio está reflejando cuántas horas se reciben en esa aldea respecto al total. En primer lugar, los autores tratan de ver el efecto de contar con el acceso a electricidad en el empoderamiento a las mujeres. O sea, en primera instancia consideran como un instrumento el acceso a la electricidad. Y efectivamente, como vemos en la tabla 3, encuentran un efecto considerable, un efecto significativo. Podrían concluir de ahí que hay un efecto, ¿no?, en el empoderamiento, es decir, tienes más acceso a electricidad, hay mayor empoderamiento de la mujer. Pero ahí nace justamente la idea de los autores de que no sé si es tan importante solo el acceso o hay que ver en la calidad de electricidad. Y cuando nos referimos a calidad, nos referimos a cuántas horas en el día tienen electricidad. Y es así que ellos revisan este instrumento y entonces en la tabla 6, por ejemplo, ya utilizan el instrumento que les mencioné
ese ratio y encuentran que hay un efecto, ¿no? Muy significativo en el empoderamiento de la mujer, y también resalta, ¿no?, el hecho de la importancia del 2. Siguiente, por favor. Bueno, procederemos a dar nuestros comentarios y recomendaciones. Básicamente, una de ellas es profundizar en la evaluación de un instrumento, el cual cuenta con relevancia, dado que este promedio por aldea de electricidad afecta en la probabilidad de que un hogar cuente con electricidad. Asimismo, en cuanto a exclusividad, esto también se cumple dado que no tiene un efecto directo sobre el empoderamiento de la mujer, dado que el empoderamiento de la mujer se mide más que todo por variables económicas o variables de negociación de las mujeres. Respecto a la base de datos, podemos decir que no, si en caso este ratio de electricidad y además la distribución de electricidad hubiera sido asignada de manera aleatoria, entonces el estimador de QE hubiera sido insesgado, ¿no? Pero en la realidad esto no se da porque tanto los individuos y los hogares siempre están decidiendo, y ahí entra el tema de la autoselección y la clasificación, ¿no? Ellos deciden cuántas horas más cuentan con electricidad dada su digamos, stock de ingresos, todas sus variables predeterminadas, ¿no? Así podemos decir que la decisión de adquirir una electricidad va a radicar en analizando, ¿no?, las condiciones que tiene la familia o el individuo. También hay algunos autores que dicen, ¿no?, que en nuestro caso en el paper la base de datos es de corte transversal. Pero hay un tema de, no, por ejemplo, no, ¿por qué no se consideraría series de tiempo, no? Y justamente en este caso, el no considerar series de tiempo también implica que hay una omisión de variables, porque hay una especie de aprendizaje de la experiencia pasada de contar con electricidad que hace que haya una percepción favorable a tener más electricidad. Es decir, si yo en el pasado he tenido una buena experiencia teniendo electricidad o varias horas, entonces voy a estar, digamos, tener ese impulso de querer tener más electricidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las recomendaciones de política pública, nosotros encontramos que se debe tener un acceso a la electricidad, sí, pero este debe contar con la calidad suficiente, si no, no habría efectos en la población. Así también se recomienda ahondar en el efecto de la educación de la mujer y su nivel de ingreso, dado que estos influyen en gran medida en su empoderamiento. Esto para que cuando haya formulación de políticas públicas futuras las tomen en cuenta.